Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 18. Una guía siniestra. Shouta Aizawa, nombre en clave de Proero Eraseread, una vez más negó con la cabeza ante la farsa que era su licencia administrativa, con cuidado de no empujar los binoculares a través de los que estaba mirando. La necesidad de que él ejercitara a Aizu. La sangre de Midoriya lejos de los estudiantes impresionables que podría entender, pero Nezu yendo tan lejos como para obligarlo a tomar unas pequeñas vacaciones. Fue frustrante para el profesor, que ya sintió que había vuelto a su condición física óptima. Y para agregar a las restricciones necesarias del director, la agencia en la que normalmente trabajaba había sido informada anónimamente de que recientemente había sufrido una lesión grave, independientemente de su estado de salud actual. Los empujadores de lápices le habían prohibido de inmediato participar en su trabajo clandestino habitual, citando todas las lesiones casi fatales que requerían al menos un mes fuera de la lista antes de que los héroes pudieran estar activos nuevamente. Aizawa odiaba admitirlo, realmente lo odiaba, pero supuso que era la elección lógica. No había forma de estar absolutamente seguro de cuánto efectivo era el Kir de Midoriya en los vivos, además de él mismo, con solo un compañero de clase y su maestro como sujetos de prueba. Si bien las heridas de la niña Asui también habían puesto en peligro su vida, ella solo había tenido una lesión importante en el momento de su curación, mientras que él había sufrido un castigo mucho mayor y generalizado. Todavía podría haber algún peligro no detectado acechando esperando que empuje su cuerpo demasiado lejos. A la larga, siempre era mejor ir a lo seguro cuando un Kirk era en gran parte desconocido. Sin embargo, eso no significaba que no pudiera realizar patrullas estándar y comenzar con una investigación de perfil regular. Y esa fue exactamente la razón por la cual el rudo héroe subterráneo se encontró en cuclillas en la azotea de un edificio en particular, por tercer día consecutivo, inspeccionando otro edificio en particular a una cuadra de distancia. Correr por las mismas calles, día tras día, saltando de azotea, en un circuito obvio, podría haber parecido aburrido para el ciudadano común, pero Aizawa tenía sus razones. Durante el día, se convirtió en un ejercicio bastante moderado, y dado que exactamente lo que provocó que la sangre de Midoriya se quemara rápidamente en una hostia todavía era una idea vaga en el mejor de los casos, el esfuerzo físico parecía un buen lugar para comenzar. Al atardecer, cuando los últimos fragmentos de los rayos del sol se escapaban, la azotea del edificio en particular en el que siempre se detenía creaba el lugar perfecto para el entrenamiento de reconocimiento. Había muchos testigos que pudieron atestiguar que lo vieron usando sus binoculares para contar el número de sillas en las oficinas de enfrente. Incluso había hecho un espectáculo de marcar cajas vacías en un sujetapapeles. Si alguien preguntaba, era fisioterapia, y así lo informaba. Nadie pensaría en culparlo por querer empujar su cuerpo en recuperación, especialmente sus ojos, dado quién era. Los héroes eran bien conocidos por su desprecio general por las prácticas de uso de recuperación adecuadas de todos modos, y harían de ese estereotipo mientras pudiera. La sonrisa aterradoramente sádica que retorcía el pescuezo de Aizawa se hizo un poco más amplia. Hoy, esto termina. Las palabras fueron murmuradas en voz baja, ojos granate brillando con malicia apenas contenida. Las bolsas que habían colgado de esos ojos durante tanto tiempo se habían aclarado desde entonces. Las cicatrices prominentes, viejas y nuevas, que habían cubierto el cuerpo debajo de ellos ahora apenas se notaban. De hecho, ese mismo cuerpo se sintió más saludable y con más energía que en años. Tal como se seguramente. Eraseread ansiaba venganza, ansiaba destruir por completo a los bastardos que estaba cazando. Había fracasado tan miserablemente en ese entonces, se había dado cuenta, que el único atisbo de redención que le quedaba era hacer justicia a la niña que había sufrido tanto.
Y justo después de hablar con Mig, nada había sonado más dulce para el héroe clandestino que derramar la sangre de todos los niños depredadores que pudiera encontrar, envolverlos en su herramienta de captura y apretarlos hasta que sus entrañas se derramaran de su carne corrupta, para quemar su justa furia. Tan profundamente en sus mentes que nunca tengan las pelotas para siquiera pensar en niños otra vez. Pero, entonces su salvador, su propio alumno, ¿se había enterado de sus intenciones? Solo apareció hasta el lunes por la tarde antes de que Izuku Midoriya se le acercara y le preguntara por su salud. El adolescente de cabello verde había sido obstinado, preguntando continuamente si había alguna tarea en la que pudiera ayudar. Tal vez se había parado un poco rígido, su carga pesaba sobre sus hombros, o tal vez su rostro generalmente impasible lo había traicionado, su ardiente necesidad. Para pagar por sus pecados demasiado grandes para cubrirlos, pero fuera lo que fuera, el joven héroe en formación lo había notado. ¿Puede decirme qué le preocupa, Sensei? Por favor. Izuku. Las palabras de Midoriya habían sido inocentes, seguramente, simplemente una súplica para que se le permitiera ayudar a su maestro. Pero también posiblemente habían sido las más inevitables, aunque abiertas, de las órdenes para la sangre que fluía por las venas de Aizawa. En un instante, el héroe clandestino se encontró a sí mismo abriéndose a su estudiante de cabello verde como si el chico hubiera sido su mejor amigo y confidente. La súbita confesión de sus dolores y sus planes había dejado temblando al normalmente estoico maestro, aunque sintiéndose extrañamente liberada. Sensei, entiendo cómo se siente, por no haber podido salvar a alguien, pero, por favor, no haga nada que lo ponga en peligro. Como un héroe o nuestro maestro. Lo necesitamos. En el instante en que Izuku emitió su súplica, y otra orden no intencional, tal vez, todos los planes de Aizawa para promulgar una venganza sangrienta y ardiente se empolvó. El ardiente deseo que había estado abrasando su alma de acabar con la vida de los monstruosos bastardos que podrían aprovecharse de los jóvenes y débiles se había apagado. En su lugar, había nacido una rabia fría y una calculadora. Aizawa había comenzado de inmediato a construir un nuevo plan, uno que más tarde reconoció, para sí mismo, sería mucho más dulce que simplemente masacrar a sus objetivos. Todavía traería la justicia largamente esperada y destruiría más de unas pocas vidas, pero no desobedecería. El escenario está listo, murmuró Eraserhead, usando sus binoculares para mirar dentro de una gran oficina en particular con una bahía de ventanas que abarcaba toda una pared. Con su vista, el héroe clandestino vio fácilmente a la conocida reportera y su camarógrafo mientras se apresuraban a ocultarse en uno de los muchos armarios de la oficina. Y el público está, en sus asientos. Ahora que lleguen los actores. El martes, Aizawa se había acercado al detective Tsuka Uchi. Después de mantener minuciosamente una conversación cortés durante unos minutos, se las arregló para insinuar que mirar él mismo el expediente del caso de Lily sería beneficioso para los esfuerzos por arrestar a los degenerados que la habían matado, citando sus experiencias previas como un héroe clandestino. Ya sea que el detective le creyera o no, o simplemente se sintiera presionado debido a sus propias fallas en el caso, el hombre había declarado en voz alta que se tomaría un descanso para visitar a un informante importante contratado por la fuerza. Entonces, simplemente se había ido. El héroe clandestino todavía no entendió por qué los otros oficiales presentes se habían reído de la declaración del detective, y no le importaba mucho. Obtuvo acceso gratuito a los documentos de Lily durante 6 horas gracias a eso, y cuando Tsuka Uchi volvió, había reunido toda la información que necesitaba. ¿Es así como es para ti? Eraserhead había preguntado en voz baja mientras devoraba los archivos, su tono era una extraña mezcla de asombro y miedo. Solo aquellos que sabían habrían entendido con quién hablaba, pero era un hombre cauteloso por naturaleza. Esas notas perfectas. Estudiar. Son solo una broma para ti, ¿no? Aizawa nunca sería un hombre que tocara su propio cuerno, pero tenía una idea sólida de lo inteligente que era en comparación con los demás. Y no tuve problemas en admitir que los descubrimientos que descubrieron de los archivos de Lily no fueron de ninguna manera el resultado de su propia destreza analítica o de razonamiento táctico solo. Durante esas 6 horas que pasó encorvado sobre esos papeles, se las arregló para conectar puntos e identificar puntos débiles que sabía que normalmente se le habría escapado. Los bastardos que todos habían estado persiguiendo con tanto fervor no estaban tan distanciados como siempre habían afirmado estar. ¿Cómo nadie se había dado cuenta de que todos tenían reuniones o reuniones organizadas en fechas coincidentes?
Estas reuniones no habían tenido un lugar de reunión consistente, seguro, si es que se anotó una ubicación, pero había otra evidencia. Los boletos y recibos de los mismos negocios aparecen en los registros financieros de cada objetivo como un reloj. Servicios de catering, servicios de lavandería, baños públicos. La lista continuaba, pero el conocimiento más útil que Aizawa había obtenido era que todos los bastardos compartían la misma preferencia cuando se traficaban de oficinas de alquiler. Eraserhead sabía que nunca habría podido hacer estas correlaciones antes que Tsukauchi en circunstancias normales, especialmente en solo 6 horas. Y no lo había hecho, Izuku lo había hecho. El héroe clandestino había experimentado una epifanía mientras procesaba los expedientes, lo que permitió que la sangre de Izuku resolviera sus acertijos como rompecabezas destinados a niños pequeños. Este nivel de inteligencia era intoxicante como el infierno. Solo recordar la sensación de un conocimiento tan agudo que Aizawa se hizo estremeciera. El héroe clandestino se dijo a sí mismo que era solo el resultado de pensar en la resolución que estaba a punto de ver ese día. De repente, las puertas dobles de la gran oficina se abrieron de golpe y un grupo de niños temblorosos fue conducido al interior por soldados armados. Mientras los jóvenes y llorando se apretaban contra una de las paredes lo más lejos posible de las puertas, hombres en trajes de negocios empezaron a entrar, con sonrisas maliciosas en los rostros de muchos. Mucho más abajo, y con la menor pretensión posible, un camión antidisturbios sin identificación dobló la esquina hacia la cuadra. Basado en su trayectoria, su objetivo era el mismo edificio de oficinas que Aizawa estaba mirando. Y los actores han subido al escenario, gruñó Eraserhead, sus ojos iban de los niños que lloraban a los matones, los hombres de negocios, el camión y viceversa. Todavía lleno de la sangre de Izuku, solo le tomó hasta el miércoles por la noche que Aizawa lograra engañar a todos los bastardos en los expedientes de que otro de ellos había organizado una de sus fiestas especiales, una celebración de eludir una vez más la ley sin dificultad. En el camino, el héroe clandestino descubriría que incluso había logrado la red de traficantes de niños que empleaban los bastardos. Con las órdenes de Izuku como estaban, su reacción instintiva de sacar a la escoria de inmediata fue aplastada, y dejó que los criminales continuaran con sus pecados, por el momento. Fingir una solicitud de presa fresca había revuelto el estómago de Aizawa, pero significaba que este grupo de niños no había estado expuesto al mismo trato que Lily había sufrido. Y además, cada uno de ellos se había convertido en un testigo, un clavo en los ataúdes de los bastardos que los habían sacado de sus hogares y familias para sus propios placeres enfermizos. El reportero había sido una ocurrencia tardía, honestamente. Llámelo mostrando su lado vengativo. Había sido desalentador volver a experimentar con qué facilidad cualquier información por o sobre un héroe pudo captar la atención de la prensa. Para ser justos, enterarse de que un grupo de ricos y poderosos de la sociedad iba a organizar una de sus fiestas exclusivas en un lugar secreto hubiera sido demasiado bueno para dejarlo pasar, independientemente de la fuente. La probabilidad de que ocurran prácticas ilícitas, desde el espionaje corporativo hasta la manipulación del mercado, atraería a cualquier servidor de los medios que se precie. Estos temas siempre encendieron escándalos y generaron índices de audiencia después de todo. Aizawa había seleccionado a la reportera que actualmente se escondía en un armario, y sin duda a punto de sufrir un ataque al corazón, debido en gran parte a que era una de las únicas que conocía por su nombre que orgullosamente tenía una reputación de honestidad y feroz protección de los demás. La verdad esperaba que ella disfrutara cubriendo la historia de su vida esta noche. El fuerte movimiento policial, eso fue toda la obra de Tsukauchi. Una llamada anónima había dejado un mensaje para el detective citando conocimiento interno de que los bastardos que no había podido atrapar habían reservado recientemente una oficina grande para una reunión, en un edificio perteneciente a un conocido mutuo hasta ahora desconocido de todos los involucrados. Cuando la persona que indicó la fecha y la hora, el detective casi se cayó de la silla. Y cuando Aizawa informó discretamente de la presencia de varios niños secuestrados en la zona, lo hizo. Ahora solo quedará una casilla para que el héroe clandestino revise. Ya era hora. Eraserhead hizo una pausa, bajando sus binoculares para poder decir con sinceridad que solo había visto a los hombres de negocios entrar a su oficina alquilada si alguien preguntaba. Para que llegue mi coartada. Debido a que las órdenes de Izuku le aclararon la cabeza, Aizawa se dio cuenta de que tiene que estar lo más desvinculado posible de la próxima operación. No tenía que haber ninguna posibilidad de que los abogados de los bastardos se quejaran porque un héroe con rencor se había involucrado.
Había visto demasiados casos en los que sucedía algo así en sus años de novato. El sonido de pasos detrás de él le dijo al héroe subterráneo que todo iba según lo planeado. Tan pronto como Midnight terminara su enfoque dramático, lo vigilaría mientras él hacía un poco más de fisioterapia y nadie tenía ninguna razón para sospechar que había tenido algo que ver en derribar a los bastardos que estaban a punto de ser atrapados. Oh. ¿Y si no es Eraserhead? Llama una cálida y burbujeante voz femenina. El enfoque de Aizawa en seguir su plan se disolvió instantáneamente cuando sintió que su cuerpo se tensaba en forma voluntaria. Conocía esa voz, ya la mujer a la que pertenecía. ¡Qué casualidad! El héroe clandestino siguió su reacción instintiva y se dio la vuelta. Los mechones largos de color verde espuma de mar rematados por un pañuelo naranja captaron primero sus ojos muy abiertos. Siguiendo un camino familiar, bajó la mirada, captando una sonrisa juguetonamente traviesa antes de lanzarse hacia arriba para atrapar a las esmeraldas gemelas oscuras que ya lo miraban fijamente. Esos ojos. Aizawa sintió una punzada en el pecho, que obedientemente ignoró. ¿Por qué estaba ella aquí? ¿Dónde estaba medianoche? ¡Qué broma! Eraserhead casi farfulló, antes de lograr recuperar el control de sí mismo. ¿Qué estás haciendo aquí? La heroína siempre sonriente arqueó una ceja ante la reacción fuera de lugar, pero en silencio se sacudió la sensación de que le había estado hundiendo el estómago toda la mañana mientras contemplaba al hombre que tenía delante. ¿Qué quieres decir con Eraser? Me apetecía patrullar el área hoy, eventualmente respondió la señora Broma, mostrando su característica sonrisa infantil. Al darse cuenta de la expresión inexpresiva que la miraba, la heroína profesional dejó escapar un resoplido mientras simulaba poner los ojos en blanco. F.I.N. Iba por mi camino alegre cuando Midnight me golpeó de la nada. Dijo que necesitabas compañía, Shouta. Necesito compañía. Una frase codificada utilizada en la profesión de héroe de Japón para alertar a otros héroes profesionales de que uno de los suyos estaba en peligro de perder la calma, caer en su dolor o, en general, dar la sensación de estar a punto de emprender una sangrienta cruzada de venganza. Esta no sería la primera vez que Aizawa había declarado necesitado de compañía, pero tener a la mujer frente a él, de todas las personas, diciendo eso causando otra punzada en su pecho. Maldita sea Midnight y su intromisión. Ese, no es el caso, Aizawa hizo todo lo posible por decir arrastrando las palabras en su tono menos afectado. El brusco héroe clandestino se alejó unos pasos de su posición anterior y se encorvó en una silla cercana que algún empleado desconsiderado había dejado en la azotea quién sabía cuánto tiempo atrás. Con suerte, su invitado inesperado no notaría el bote de basura lleno de bolsas de jugo detrás de él, o sería obvio que había pasado más tiempo en este lugar de lo que se consideraría normal. ¿Ah, de verdad? Preguntó la señora Hoke, su sonrisa solo se amplió cuando se inclinó hacia adelante, con los puños plantados en sus caderas vestidas con pantalones cortos desnudos. Para cualquier observador casual, habría parecido como si la mujer de pelo de espuma de mar estuviera tratando de llamar la atención de su brusco compañero invadiendo su espacio personal, pero aquellos que conocían a los dos sabrían que ella realmente estaba tratando de obtener una mejor lectura de la situación. Hombre. ¿Vas a darme esa vieja mierda de lobo solitario otra vez? No, respondió Eraserhead de la manera más neutral posible. La respuesta plana hizo que la señora Hoke lanzara una mirada inquisitiva en su dirección. El hombre que tenía delante no parecía desquiciado ni al borde del abismo. ¿Qué había causado tanta preocupación a Midnight? Todavía no ha sido autorizado. A lo sumo, se me permite hacer ejercicio para ver si puedo manejar el trabajo de héroe nuevamente. Por primera vez desde su llegada a la azotea, Emi Fukukado sintió que su sonrisa siempre presente se desvanecía. Desde que conocía a Shouta Aizawa, él nunca había dejado que los rasguños y las sobras del trabajo lo afectaran. Si estaba dispuesto a dar un paso atrás, entonces... ¿Por lo que es verdad? Preguntó la señora Hoke, con una preocupación palpable pesando en sus palabras. La grenete de espuma de mar tuvo que contenerse para no reaccionar más, como quería. Los informes solo decían que 2 miembros del personal de la UA habían resultado heridos protegiendo a sus estudiantes. Uno de ellos era usted, ¿no? Lesionado habría sido decirlo suavemente, pero Aizawa no tenía intención de aumentar la preocupación que podía ver irradiando el rostro de la señora Brona. Mejoré, dijo Eraserhead claramente, el pobre intento de humor no hizo nada para ahuyentar la mirada que se dirigió a él.
Uno de mis estudiantes me curó en el sitio. Nezu solo está siendo un dolor y me obliga a tomarme unas vacaciones. Estoy bien. La señora Hoke miró fijamente al héroe clandestino durante un largo momento, fijándose atentamente en sus rasgos. No dejó de notar que, extrañamente para un hombre que recientemente había sido herido en batalla, Eraserhead en realidad se vio mejor que nunca. Su piel era de un tono más saludable, su postura indicaba vitalidad por una vez en lugar del agotamiento perpetuo que solía ser, Había menos cicatrices en su rostro. Debe ser todo un mago blanco ese, murmuró la señora Hoke antes de dar un silbido apreciativo, disfrutando de los cambios que podía ver. Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres hacer una carrera como en los viejos tiempos? ¿Por qué habría? El intento habitual de Eraserhead de reprender la oferta fue interrumpido cuando su estómago dejó escapar un gruñido fuerte y retumbante. Fue en ese momento que Aizawa grabó que no había comido nada ese día además de un paquete esa mañana. La señora Bluma sudó mientras el héroe clandestino luchaba contra el ligero rubor que amenazaba sus mejillas. ¿Por qué te invitaré a un poco de ramen? La señora Hoke dijo más que preguntó, rompiendo el incómodo silencio. Mientras que su tono no tenía nada más que seriedad, la sonrisa astuta de la heroína de pelo de espuma de mar había regresado con toda su fuerza. Al darse cuenta de que no tenía una excusa racional para resistir más, y que realmente necesitaba salir pronto del área de todos modos, Aizawa se quejó mientras se tragaba su disgusto y se levantaba la silla. Él podría hacer esto. Podría pasar una noche con ella otra vez Esto no es una cita. Cuando Eraserhead comenzó a dirigirse hacia un conocido puesto de ramen, no pudo ignorar las risas de la señora Bromea a su lado. Algunas cosas, nunca cambiaron. Y otros lo hicieron. Como la suerte de los bastardos que ahora estaba dejando a su suerte. Todo había ido según lo planeado, menos la heroína de pelo de espuma de mar que ahora corría a su lado, y cuando este viernes en particular llegó a su fin, también terminaría su cruzada. Venganza por Lily, por todas las víctimas de esos monstruos. Y si esa venganza fue tan fría y brutal que fue casi villana, que así sea. Sábado por la mañana, sede de la policía de Musutazu. Juntos y aproximadamente en una formación en V, Izuku, Tai y Lily entraron en la imponente estructura que era el cuartel general de la policía. El trío estaba vestido con sus trajes de héroe, el de Lily acababa de terminar, aunque eso causó más de una escena debido al hecho de que el uniforme del zombie más pequeño era una copia rosa del de Tare. Iba en contra de todas las reglas del sigilo y no tenía ninguna utilidad práctica, pero dado que el papel de la peliazul era apoyo de todos los modos, Izuku no había puesto objeciones cuando se le pidió su permiso. Midoriya-san, saludó al detective Tsukauchi al adolescente de cabello verde tan pronto como el trío terminó de cruzar el enorme vestíbulo del edificio. La apariencia ligeramente alterada del hombre generalmente ordenado dejaba claro que tenía o había tenido prisa recientemente. Me disculpo por pedirte que te deshagas de tu fin de semana libre, pero realmente nos vendría bien tu ayuda en este momento. No por primera vez, Izuku se alegró de haber solicitado que sus anteojos de sol recibieran un tratamiento especial para que actúen como espejos de dos vías cuando no hay luz solar. Con su tamaño, el adolescente de cabello verde sintió como si la mitad de su rostro estuviera cubierto, y el ocultamiento adicional, real o imaginario, ayudó al héroe en entrenamiento a enterrar lo nervioso que se sintió en situaciones estresantes. Situaciones como esta, cuando había sido llamado sin contemplaciones a la jefatura de policía. Está bien, detective, aseguró rápidamente Izuku, inclinándose ante el hombre mayor. Lily, que había estado haciendo un puchero en silencio al ser ignorada, rápidamente copió la postura respetuosa de Sunii-san. Como dijiste, tuve el fin de semana libre, y prefiero pasar ese tiempo trabajando que, pensando. La verdad, te dijo la verdad. El viernes por la noche había estado lleno de angustia para él. Cuando disfruten que tengan que estar separados, Tsuyu casi se había quedado desconsolado. La adolescente rana había planeado pasar todo el fin de semana asegurándose de que su novio se mantuviera por encima del abismo de la depresión que parecía seguirlo incluso después de todas sus sesiones de terapia, pero hermanos sus menores habían programado citas con el dentista para el sábado y luego exámenes físicos el domingo debido a las peculiaridades de su familia. A menudo surge su fisiología. En cierto modo, Izuku se sintió aliviado de que Tsukauchi tenía tan pocos escrúpulos en pedir ayuda a un chico con sangre tan maldita, incluso si solo era para resolver un caso que necesitaba una resolución inmediata.
No hace falta decir que el adolescente de cabello verde estaba contento de tener algo para mantener su mente ocupada. Fue agradable poder mirar a Lily de nuevo y poder sonreír. Ya, veo. Le dolía a Tsukauchi ver a alguien tan joven y amable sufrir tan duramente por todas las razones equivocadas. Desafortunadamente, había trabajo por hacer y justicia por hacer. Él podría ofrecer el consejo de Verdanete más tarde. Por favor, si quieres, sígueme. Con su pasantía extracurricular con la fuerza de policía comenzando oficialmente el próximo lunes y solo durando hasta el viernes de esa semana, Izuku naturalmente asumió que sus lecciones tendrían un ritmo moderado. Seguramente una institución como la policía ya habría simplificado sus programas de orientación y capacitación. Primero, probablemente comenzaría a aprender sobre todo el papeleo y los protocolos necesarios para defender las leyes del país. Después de 2 días de eso, probablemente le mostrarían los entresijos de cómo procesar las escenas del crimen y los protocolos involucrados con ellos durante otros 2 días. Finalmente, en su último día, probablemente le darían archivos de casos para verificar y aprender sobre todos los errores comunes que los héroes cometieron accidentalmente al presentar sus informes. Sin embargo, debido al hecho de que lo llamaron temprano, Izuku no estaba tan sorprendido como de otra manera cuando descubrió que el detective lo estaba guiando a la morgue. Midoriya-san, la voz de Tsukauchi sacó a Izuku de sus pensamientos acelerados. El detective sonaba mucho más serio de lo que lo había escuchado antes. Sé que probablemente esperaba algo más relacionado con el trabajo de escritorio y los protocolos, pero el departamento se ha topado con un caso bastante importante y nos hemos topado con una pared. El arrepentido gemido molesto de Tae interrumpió antes de que pudiera terminar su explicación detective. La Verdanete y la Bluenete se dieron la vuelta, pero la chica zombie mayor estaba en su forma habitual con los ojos vacíos. Los dos parecían haber entendido cualquier mensaje que había en el ruido sin palabras, aunque el detective solo pudo parpadear confundido. Sí, también me lo imaginaba. Dijo finalmente Izuku, recibiendo una palmada en la espalda de su primer compañero. ¿Por qué si no estaría aquí de todos los lugares, si no fuera para usar mi Kirk? Mientras llevaba de hacer que las palabras ocurran alegres, la sonrisa de dolor que el adolescente de cabello verde no pudo ocultar hizo que Tsukauchi se estremeciera. El detective odiaba que pareciera que solo querían a Izuku por su Kirk. Esto no le causará problemas a Izunii, ¿verdad?, preguntó Lily, trayendo una sonrisa nerviosa a los labios de Tsukauchi. Todavía no estaba seguro de si la chica zombie más joven de Izuku debería contarse como linda, dulce o espeluznante. No te preocupes, el papeleo ya ha sido limpiado y archivado. No habrá ningún problema en absoluto, aseguró Tsukauchi, forzando su mueca de dolor en una sonrisa levemente alentadora. Aún así, había algo en la respuesta del detective que parecía fuera del aprendiz de héroe. Ahora, entremos, ¿de acuerdo? Cuando abrió la puerta para Izuku y sus chicas zombies, Tsukauchi no pudo evitar notar algo. ¿Era su paranoia, o los ojos de Tae parpadearon por la habitación cuando entró el trío? No había sido como un niño curioso en un entorno nuevo y extraño, como había sido la reacción de Lily, sino más bien como los ojos cautelosos y errantes de alguien que busca peligros potenciales para su amo. Sacudiéndose de sus ridículos pensamientos, Tsukauchi siguió a los tres a la morgue. Una vez que todos estuvieron correctamente ubicados en la habitación ligeramente fría, Izuku rápidamente se dio cuenta de los 2 cadáveres cubiertos por lonas que yacían en mesas de metal separadas. Uno era del tamaño de un adulto, el otro, un adolescente como él. El adolescente de cabello verde se tragó el nudo que intentó cerrar su garganta. Sombríamente, Tsukauchi dio un paso adelante y respetuosamente sacaron las lonas lo suficiente como para revelar los rostros de los difuntos. Izuku había tenido razón en ambas cuentas. La primera víctima era un hombre de mediana edad, mientras que la segunda era un adolescente que no podía ser mayor que él. Ambos lucían cabello rubio, aunque el héroe en entrenamiento pudo ver que la chica tenía algunos mechones que habían sido teñidos de rojo, naranja y verde. Las características faciales y el cabello similares se llevaron a Izuku a creer que los dos probablemente estaban relacionados. ¿Habían sido extranjeros, o tal vez tenían extranjeros en su ascendencia? Afortunadamente, ambos cadáveres habían sido vestidos con batas de hospital. El nombre del hombre era Ryujin Kaido, comenzó Tsukauchi, entregándole una carpeta manila a Izuku mientras se interponía entre los dos fallecidos. Y esa era su hija, Saki.
Escuchando con un oído, Izuku abrió la carpeta que le habían dado y profundizó en la información que contenía. Desafortunadamente, muchas páginas habían sido redactadas en gran parte, y la multitud de líneas gruesas y negras hicieron que juntar cualquier cosa fuera extremadamente difícil desde el principio. Los encontramos ayer, temprano en la mañana, después de que un vecino informara haber escuchado disparos. Nikaido-san ya estaba muerta cuando llegamos a la escena. Saki, sin embargo, todavía se aferraba a la vida incluso en su estado crítico. Aunque desafortunadamente sucumbió a sus heridas. Izuku asintió junto con la explicación del detective mientras hojeaba más y más páginas en sus manos. Era como el rompecabezas más difícil que jamás había tratado de resolver, con piezas que habían sido eliminadas a propósito, pero a medida que pasaban los segundos, el adolescente de cabello verde comenzó a hacer lo imposible. En su mente, una historia comenzó a entretejerse a partir de los fragmentos. ¿Y qué cuento era? Nikaido-san era en realidad un extranjero, como si no pudieras saberlo, que era dueño de un pequeño taller en el que usaron autos y bicicletas, continuó Tsukauchi, sin darse cuenta del pensamiento de su pasante. Era un estilo de vida modesto y él nunca había tenido ningún problema con la ley. Su hija, por otro lado, se había convertido recientemente en toda una fiera. Los registros indican que acababa de hacerse cargo de una pandilla de motociclistas, Doremi, y era un infierno, empeñados en ganar notoriedad en su barrio. El detective continuó revisando la información pública de las dos víctimas, como que Saki nació en Japón después de que Nikaido-san solicitó asilo, pero el cerebro de Izuku había bloqueado en gran medida la voz del hombre en ese momento. El escaso contenido del archivo, lo que no estaba escrito en las páginas o estaba redactado, el hecho de que él estaba allí en absoluto, un viejo recuerdo se encendió, y fue como si los espacios en blanco se llenaran, y el adolescente de cabello verde de repente vio debajo de lo de abajo. La teoría en curso es que Saki y su Doremi tropezaron con la atención de uno de los clanes yakuza sobrevivientes, muy probablemente uno de sus miembros más jóvenes o el hijo de un jefe, dijo Tsukauchi, eligiendo sus palabras con cuidado. Necesitamos validar esta teoría lo antes posible y luego aplastar el cáncer del viejo mundo que es responsable. Izuku podía apreciar lo que decía el detective y por qué lo decía, pero, ¿yakuza? ¿Matar a este hombre? Llama gilipolleces. Entonces. Izuku cerró la carpeta, colocándola cuidadosamente en el borde de la mesa en la que descansaba Nikaido-san. La verdadmente miró fijamente al detective, extrañando por completo cómo la luz tenue se reflejaba en sus gafas de sol y le daba a su apariencia una sensación espeluznante. ¿Quieres que levante a estos dos, o más específicamente a Nikaido-san aquí, para que puedas confirmar que los remanentes de CL no están operando una vez más en nuestra nación? El rostro de Tsukauchi instantáneamente perdió todo color, su corazón se disparó a su garganta y el hielo inundó sus venas. Rápido como un rayo, el detective arrebató la carpeta que le había dado a Izuku y voló a través de las páginas. Seguramente algo no se había dejado sin editar. La propia ONU había ordenado más allá del máximo secreto que se debía dar a este caso. La tarea era sencilla. Descubra la verdad y lleve ante la justicia a quien quiera que haya matado al hombre que hace mucho tiempo había hecho un servicio inigualable al mundo, y luego libere a Olmigt en cualquier indicio de CL que se haya atrevido a respirar en la dirección del hombre si hubiera quedado alguien para involucrarse, eso es. Pero cuando el detective terminó de escanear la última página del archivo, finalmente llegó a la conclusión de que Izuku había deducido la verdad secreta por su cuenta, una hazaña que era en gran medida aterradora para el adulto. ¿Cómo? La pregunta breve y simple de Tsukauchi, que destacó la sorpresa y el asombro absoluto del detective, significó el mundo para Izuku. Pero el héroe en formación se apresuró a aplastar su euforia. Si lo presionaran, habría tenido que admitir que ser un fanático de los héroes fue lo que le dio la clave. Habían pasado más de 20 años desde que Olmigt debutó y rápidamente ganó el título mundialmente reconocido del símbolo de la paz. Pero lo que muchos habían olvidado es que este logro no tuvo nada que ver con su aplastamiento de familias del crimen organizado, el desmantelamiento de células de fanáticos religiosos o la destrucción de redes mundiales de tráfico. El héroe número 1 había recibido su pesado manto después de encabezar la operación que terminó con la organización conocida como CL. En un momento en que la población mundial acababa de inclinarse a favor de aquellos conquills, una camarilla de ricos y trastornados se había reunido en la búsqueda de biblioteca al planeta de todos los que no podrían clasificarse como humanos normales.
Los lunáticos se habían llamado a sí mismos CL, por el verdadero alma de la humanidad por la que decían luchar. Después de un largo periodo de exacerbación de los disturbios sociales, batallas de poder con héroes en una gran cantidad de países y numerosos ataques terroristas dirigidos a aquellos con Kulks, en una declaración internacional, CL había anunciado su golpe de gracia. Misiles. Afirmando estar en posesión de un virus que podría erradicar por completo el gen Kirk Factor, el líder demente de la organización anti-Kirk había anunciado audazmente su plan para desatar un infierno selectivo en el mundo, al diablo con los daños colaterales. Y en el caos que siguió a esa declaración de intenciones había entrado Olmigt. Si bien el ciudadano promedio probablemente solo pueda recordar la participación del símbolo de la paz, el héroe de los héroes no había tenido éxito en su misión solo, por supuesto. Héroes profesionales valientes de todo el mundo se ofrecieron como voluntarios para responder a la llamada para derrotar a CL, incluidos muchos de los miembros más antiguos del top 10 actual de Japón. Cuando la batalla final había comenzado una escalada global, Olmigt hizo su debut oficial al no solo salvar a todos los ciudadanos en peligro que tuvieron la mala suerte de estar presentes en su ubicación, sino que también llevaron la pelea directamente al líder de CL sin ayuda inmediatamente después. Pero la victoria no habría estado tan completamente asegurada si no fuera por las acciones de un solo hombre sin peculiaridad borrado por la historia. Según corrieron los rumores, había sido un estadounidense, un agente de la moribunda CIA del país, el que descifró las bases de datos de CL, reveló su información y solicitaron, e incluso descubrió la existencia de un misil de respaldo separado. Esos mismos susurros también sostenían que había sido ese mismo agente que había hecho todo lo posible para infiltrarse en la base oculta de la organización anti-Kirk, que había estado en Japón, y desarmar el hasta ahora desconocido misil segundos antes de su lanzamiento. A cambio, el agente había sido recompensado con un completo anonimato. El mundo nunca supo su nombre, ni su participación, y su país borró su existencia de todos y cada uno de los registros. Solo hubo un solo vídeo que desapareció que existió, solo uno, donde el propio Olmigt agradeció a un individuo llamado Roy por su ayuda. No me olvido de la historia, respondió Izuku, su mente repasando hechos fragmentados, teorías y conspiraciones innumerables noches de nerd sobre todo lo que el héroe había descubierto. Ahora que comprendía el cuerpo de quien estaba, Izuku hizo una reverencia solemne a los restos de uno de los primeros héroes verdaderos de la sociedad moderna. Incluso cuando la historia misma quiere olvidar. Y también, no me habría pedido que usara mi Kirk para resolver el asesinato de cualquier viejo mecánico, independientemente de a quién haya cabreado o no su rebelde hija. En ese momento, Tsukauchi ocupó que el adolescente gravemente parado frente a él era demasiado bueno para un programa de héroe, incluso el de UA, y probablemente también era demasiado bueno para ser retenido por un solo país en particular. Puede que fuera un poco joven, pero el detective estaba considerando seriamente la posibilidad de sugerir que el héroe en formación de cabello verde fuera acelerado a una posición de liderazgo en Interpol. Midoriya-san, no puedo confirmar o negar tus afirmaciones, dijo Tsukauchi, mortalmente serio, pero te pido que nunca hables de tu teoría con nadie. Sombríamente manteniendo contacto visual con el detective gracias a sus gafas de sol, Izuku asintió lentamente. Mostrando comprensión, el adolescente de cabello verde se giró para observar el estado de las dos víctimas de manera más completa. Ryujin Kaido, Roy, cualquiera que haya sido su nombre, debió haber pasado su mejor momento. Su cabello, una vez espeso, mostraba signos de calvicie, y su cintura destacaba. Hablaba de muchas comidas indulgentes sin preocupaciones. Aunque esto normalmente habría apuntado a un objetivo tan inofensivo como había llegado, los músculos bien definidos en los brazos del hombre, así como sus manos callosas, indicaban que el viejo héroe no habría caído sin luchar. Si no hubiera sido por los 3 agujeros de bala en el torso del hombre, probablemente incluso podría haber logrado defenderse de los atacantes que habían ido tras él y su hija. En contraste con su padre, la niña, Sake, parecía tan feroz como Nikaido-san sin pretensiones. Tenía más o menos la edad de Izuku, como él había pensado, aunque era un poco más baja que él. Lo que era visible de su cuerpo estaba lleno de cicatrices, muchas de ellas demasiado descoloridas para haber sido ganadas en el ataque que le quitó la vida. Ella había estado en forma, atlética incluso, y lo más probable es que dio una gran pelea si los rasguños y moretones en sus nudillos eran una indicación.
La causa de su muerte no era fácilmente visible, lo que hizo que Izuku supusiera que debería haber sido algún tipo de trauma interno severo o el resultado de un Kirk que no dejó ninguna evidencia externa de su uso. Terminado su propio examen superficial, Izuku miró a Tsukauchi, quien le devolvió una sonrisa débil. ¿Estás listo?, preguntó el detective. Izuku exhaló lentamente antes de abrir los ojos, su determinación de hacer justicia a las víctimas que yacían ante él se solidificó en su corazón. Sí. 10 minutos después, la morgue del cuartel general de la policía. Justicia buscada. Que no se deje pudrir la verdad. Tsukauchi se paró torpemente a un lado, después de haber visto al adolescente de cabello verde que recientemente había tomado bajo su ala convertirse en un nigromante completo y cantar ominosamente mientras inyectaba jeringas llenas de su sangre primero en el anciano Mikaido, luego en el más joven. A decir verdad, había sido la cosa más extraña y aterradora que el detective había presenciado en mucho tiempo, y vivía y respiraba una profesión que lidiaba con los horrores que los humanos podrían causarse unos a otros a diario. Que las chicas zombies le dieron a Izuku miradas de cariño mientras él trabajaba con su magia, no había ayudado a su sensación de inquietud. Tsukauchi tuvo que recordarse a sí mismo que esto era por la justicia, que Tai y Lily eran herramientas de esa justicia, que esto no estaba creando más monstruos en el mundo. Entonces, sucedió. Como algo salido de una película clásica de muertos vivientes de principios del siglo XX, Saki de repente se sentó de golpe en su mesa. Los ojos de la zombie rubia eran carbones encendidos de rabia, sus músculos se hincharon mientras se tensaban, y luego... ¡Ah! Nada más que un gemido fuerte y enojado escapó de sus labios gruñendo. Tsukauchi honestamente no sabía qué pensar. El informe inicial del forense decía que Saki sufrió un traumatismo craneal extremo, lo que la había llevado a caer en el coma en el que finalmente murió. Quizás el daño había sido tan terrible que no quedó nada de la niña para traer de vuelta. ¿Le acababa de dar licencia a Izuku para crear otro TAE? Cálmate. Estás en la morgue de la jefatura de policía de Musutazu, dijo Izuku, intentando aplacar a la niña zombie recién resucitada. O al menos, eso era lo que Tsukauchi esperaba que intentara hacer. El gemido esta vez sonaba más molesto que otra cosa. No, no estás bajo arresto. Respondió Izuku, luchando visiblemente por encontrar algo más aceptable que decir. En realidad fuiste traído aquí como víctima de un ataque. Silencio. La chica zombie rubia miró fijamente al nigromante de pelo verde. Los segundos pasados. Gaya. Raug. Agaya. Mientras los no muertos recién resucitados descendían en un ataque de gruñidos y sonidos distorsionados, Lily dio un paso detrás de Tal, agarrando la camisa de la anciana chica zombie mientras lo hacía. Lily cree que Blondie tiene daño cerebral, dijo finalmente el zombie más pequeño, ganándose una mirada de muerte de su contraparte rebelde. Lily está segura de que algunas de esas palabras no son reales. Separándose suavemente de la garra de Lily, Tae se abrió paso lentamente detrás del Reborn que aún se retorcía. Tal vez, si hubiera alguna degradación neuronal, su lengua y sus cuerdas vocales no podrían reaccionar adecuadamente a las señales de su cerebro. Izuku postuló, solo logrando que la chica zombie angustiada comenzara a agitar los brazos. Incluso solo capaz de gemir, estaba claro que los sonidos que estaba haciendo la rubia eran demandas de respuestas. Raar. La adolescente recién resucitada ahora obviamente estaba más que furiosa, y Tsukauchi estaba segura de que intentaría golpear o morder a alguien si esto continuaba. Las muecas que dio Midoriya después de cada gemido no ayudaron en absoluto a este miedo. Gaya. Bofetada. Más rápido de lo que los ojos de Izuku o Tsukauchi pudieron seguir, Tae golpeó la parte posterior de la cabeza de Saki con la fuerza suficiente para lanzar al zombie rubio hacia adelante. El golpe arrepentido fue lo suficientemente fuerte como para que el recién resucitado casi voló de la mesa en la que todavía estaba sentada. ¡Ay! ¿Por qué diablos hiciste eso? Saki escupió, mirando a Tae. Los ojos carmesí se abrieron con abrupta emoción. Oh, joder, sí. Puedo hablar de nuevo. Una pausa embarazada se instaló en la habitación mientras las indicaciones de lo que acababa de suceder se procesaban en las mentes de los dos ocupantes que aún vivían. Al parecer, lo único que necesitaba el cerebro de Saki era un pequeño empujón para volver a empezar correctamente. Las rarezas de Kumilk seguramente habían vuelto a golpear.
Pronto superó el hecho de que pudo volver a hablar. Saki Nikaido se apresuró a recordar a todos los presentes por qué había terminado en la situación en la que se encontró en primer lugar. ¿Quién te cree que eres? El zombi rubio le gritó a Tae, una vez más mirando a la Ravenete mientras hacía todo lo posible por sonar intimidante. ¿Quieres morir? Normalmente, Saki sabía que su mirada era tan intensa que cualquier fregado normal de la calle no podría soportarlo. Pero esta ramera, quienquiera que fuera, no reaccionó en absoluto. Eso fue una falta de respeto. La adolescente rebelde obstinadamente mantuvo el concurso de miradas que había comenzado en silencio entre los dos, pero muy pronto encontró los ojos aparentemente muertos de su nuevo rival, inquietantes. Gruñendo mientras concedía a la fulana, por ahora, Saki se giró para mirar alrededor de la habitación en la que se había encontrado. ¿Por qué su viejo estaba durmiendo en una mesa? Lo que sea, dijo la zombi rubia mientras se deslizaba fuera de la mierda dura en la que había estado sentada. Inclinándose sobre la figura aún dormida de su anciano, Saki comenzó a abofetearle la cara. Oye, papá, levántate ya. De ninguna manera nos perderemos el combate de lucha de esta noche. Lo prometiste. Tardíamente, Tsukauchi se dio cuenta de que de repente tenían un problema bastante grande. Ryuji Nikaido no lo era. Despertar arriba. Midoriya-san. El detective susurró en voz baja con la comisura de su boca. El resto de su pregunta no se dijo pero se entendió fácilmente. ¿Qué estaba causando esta falta de reacción? No lo sé. Izuku forzó a susurrar en respuesta, su mente se aceleró para explicar este suceso inesperado. De todos los tiempos para que su peculiaridad actuara, tenía que ser ahora. Por supuesto que le fallaría a un héroe como Ryuji Nikaido cuando más importaba. Pero por mucho que pensara, solo había una diferencia entre el padre y la hija que se destacaba para el adolescente de cabello verde. No puede ser, hora de la muerte. Instantáneamente, Tsukauchi sintió que una ola de culpa lo invadía cuando Saki comenzó a golpear a su padre que aún no respondió, haciendo una mueca cuando la chica rubia zombie visiblemente trató de reprimir su creciente ansiedad cuando sus ataques continuaron sin respuesta. Por supuesto, habría un límite de tiempo para un Kirk con un atributo de zombificación tan poderoso como el de Midoriya. Las peculiaridades fuertes a menudo venían con limitaciones que parecían incorporadas para frenar naturalmente el uso excesivo o el abuso por parte de sus portadores. Era una tontería pensar que el adolescente de cabello verde habría podido criar a alguien después de un período de tiempo prolongado. Eso significaba que la escena que se desarrolló ante él era en parte culpa suya. Debió haberle pedido al héroe en entrenamiento a su lado que viniera en el momento en que los nombres de la víctima levantaron una bandera en el sistema. En cambio, había esperado demasiado, perdiendo el tiempo preocupándose por los trámites burocráticos y las consecuencias. Bueno, ahora sabemos que hay un límite de tiempo. Las palabras del detective fueron más para sí mismas que para el nigromante ahora ciertamente angustiado a su lado. Yo no sabía. Izuku precipitó a ahogarse, las lágrimas comenzaron a nublar su visión. El adolescente de cabello verde no necesitaba que nadie se lo dijera, sabía que había hecho daño a otra persona con su Kirk. Should haber visto venir una eventualidad como esta. Tratar de criar una familia en la misma habitación, al mismo tiempo, solo estaba buscando problemas. ¿Por qué no se había dado cuenta de que existía la posibilidad de que una de las víctimas no regresara? ¿Por qué no había considerado el dolor que le impondría a alguien si estuviera separado de su ser querido cuando de otro modo no lo hubiera estado? Todo esto fue su culpa. Idiota. Gritó Saki, golpeando un último puño en el pecho de su padre. El crujido del hueso atrajo los ojos de Tsukauchi e Izuku, haciendo que ambos no vieran al zombi rubio que rápidamente pasó un brazo por sus ojos llorosos. Olfateando con fuerza y limpiando cualquier rastro restante de debilidad, la adolescente rebelde se volvió para mirar a los dos hombres que ahora la miraban con los ojos muy abiertos. Bien. ¿Ahora qué? Tsukauchi se apresuró a dar un paso adelante, contento de tener una oportunidad para tomar el control de la situación. Tan triste como era, todavía necesitaba tratar de recuperar cualquier información que pudiera y resolver el caso en cuestión. Era primordial para la seguridad del mundo. Saki Nikaido, en un esfuerzo por resolver el asesinato de tu padre, me gustaría que respondieras a mis preguntas. Las palabras eran respetuosas, pero autoritarias. El detective había usado estas mismas palabras y tonos innumerables veces antes en muchos casos. Cualquier otra persona hubiera estado de acuerdo en un instante.
Descansó, Saki ya había demostrado que no era como los demás. El zombi rubio lanzó una mirada siniestra al hombre que ella sabía que era un policía. Su desconfianza y disgusto por las figuras de autoridad era evidente. ¿Y por qué diablos iba yo a cooperar con un asqueroso comedor de donas? ¿Qué hay de malo en comer donas? Lily preguntó inocentemente, ahora detrás de Izuku. La confusión de la peliazul ante la frase era clara en su gran mirada rubí. En realidad, es un insulto dirigido a los policías de la calle, corrigió Izuku en voz baja, haciendo todo lo posible para minimizar la influencia de la vulgaridad de Saki en su pequeño asistente más lindo. Redirigiendo su atención a la niña zombie recién resucitada, el adolescente de cabello verde levantó la voz para ser escuchado. Sin embargo, Tsukauchi-san es en realidad un detective. Oh, entonces un comedor de donas glorificado. El zombi rubio rebelde parecía ser bastante inflexible en no cooperar. Bofetada. Saki se tambaleó hacia adelante cuando Tae le dio una fuerte palmada en la nuca. Otra vez. Gaa. El gemido de seguimiento de Tae pareció sorprender a la chica rebelde. O al menos captó su atención el tiempo suficiente para detenerla. ¿Quién me sanó? Saki preguntó, sorprendiendo a Tsukauchi ya que el detective se dio cuenta de que la hija de uno de los héroes más anónimos del mundo todavía no sabía que ella no estaba muerta. Espera. El frijol verde fue el que me sanó. Eligiendo ignorar el comentario sobre su color, Izuku se aferró al hecho de que Saki ya no lo estaba mirando. En cambio, aprovechó al máximo la oportunidad que tenía de hablar. Nikaido-san, sé que no te gustan los policías, comenzó Izuku, manteniendo su voz lo más apacible posible, pero necesito que cooperes con el detective. En el momento en que las palabras terminaron de salir de los labios del adolescente de cabello verde, los ojos carmesí de Saki comenzaron a brillar un poco más. Tsukauchi supo al instante que el aspecto de control de Izuku se había arraigado. Tienes que responder todas las preguntas de Tsukauchi-san con la verdad. Por lo que parece, Izuku también lo sabía. Saki hizo todo lo posible para resistir, para hacer un comentario inteligente y negarse, era evidente por el rechinar de dientes de la rubia y la tensión de sus hombros mientras se sacudía en su lugar. La recién resucitada puso cada gramo de su fuerza de voluntad y años de rebelión detrás de su esfuerzo, y solo surgió un segundo. Multa. Saki gritó, hundiéndose mientras cedía a la compulsión, incapaz de entender por qué sintió el deseo impulsor de escuchar las palabras de este obvio hijo de mamá. Él no debería haber sido tan difícil de ignorar. Pero solo porque te lo debo a lo grande. Apoyada contra la mesa que hasta hace poco había cargado su cadáver, Saki se cruzó de brazos y miró a su audiencia. Así que todo empezó con esta perra de pelo rosa y una docena de manchas de mierda armadas, empezó el zombi rubio. Inmediatamente, Tsukauchi e Izuku dieron un vuelco. Como heraldos autoproclamados de verdaderos humanos, CL nunca habría abrazado o empleado a alguien con características fuera de lo que solía preferir normal. Y el pelo rosa, incluso hoy, no era tan normal. El capullo entró bailando el vals en la tienda, y me jodas, ¿no dijiste en el tono más altanero que Pops y yo habíamos marcado sidos para morir porque éramos extranjeros? Continuó Saki, recuperando lentamente su ira solo por el recuerdo de qué ha pasado. Soy medio japonés, maldita sea. De todos modos, aparentemente íbamos a servir como práctica para una nueva generación de ejecutores de yakuza o algo así. Por horrible que sonara, Tsukauchi sintió que se estremecía de alivio. No había sido CL. Si se podía creer en la niña zombie recién resucitada, y según el orden de mi gorrilla, podía creerse, entonces parecía que solo eran unos pocos yakuza de sangre joven que habían tenido suerte en la familia Nikaido. Si bien una entidad del inframundo resurgente era algo de lo que preocupaba, no se comparaba con los problemas en los que se habrían metido todos si la organización Anti-Kirk hubiera sobrevivido de alguna manera después de todo este tiempo. O eso pensó. Si los cabrones pensaron que les sería fácil linchar a Pops y yo, bueno, fuimos rápidos en reeducarlos, empujó Saki con una sonrisa maliciosa. Nunca había visto a Pops moverse tan rápido. Apenas parpadeé y ya le había dado un taladro a 3 de los hijos de puta. Por supuesto, no iba a quedarme fuera. Agarré la llave inglesa más cercana y comencé a balancearme. Como mi viejo cogió una llave de tuercas. Al escuchar los detalles sangrientos, Izuku se sintió pálido.
Incluso después de todos estos años, y estando fuera de la práctica, Ryujin Kaido sonaba como si hubiera sido una verdadera fuerza a tener en cuenta. Y la propia Saki no era alguien a quien ignorar, si su destreza con esa llave era algo por lo que pasar. Entonces esa perra se involucró y todo se fue al infierno, gruñó Saki, sacando a Izuku de sus pensamientos. La zombie rubia miró rápidamente el cadáver de su padre, antes de que los orbes carmesí brillaran de nuevo y ella volviera a aumentar en su audiencia. De la nada, el hijo de puta Rosa saca dos Uzis y comienza a rociar. Me escondí detrás de un escritorio, pero la perra tonta cortó los estantes encima de mí y esa mierda se derrumbó. Lo último que escuché fue a Pops gritando mi nombre. El silencio reinó una vez más mientras los dos ocupantes vivos de la habitación digerían lo que les acababan de decir. Entonces Izuku parpadeó, dándose cuenta de algo en el archivo del caso que no coincidía con la historia de Saki. Tsukauchi-san. Gritó el adolescente de cabello verde, sumando rápidamente 2 y 2 y consiguiendo pescado. Creo que nos faltan una docena de cuerpos. Normalmente, no hubiera sido extraño que los miembros del inframundo se mantuvieran a sus muertos de la escena del crimen en un esfuerzo por la policía adivinando sus números e identidades, pero el incidente con la familia Nikaido fue diferente. La policía había llegado al lugar relativamente rápido, ya que su dirección y el área activada habían estado bajo una alerta máxima, de larga data por razones obvias. Eso significaba que los cuerpos de los asaltantes se habían movido a velocidades inhumanas, y cualquier rastro de su escaramuza también había sido borrado. Tan preocupante como eso, murmuró Tsukauchi, con una mirada algo determinada creciendo en sus ojos. Nikaido-san, ¿puedes describir a la mujer en detalle? Saki se resiste por una fracción de segundo antes de resoplar de molestia. El impulso de obedecer las órdenes del niño de mamá se reafirmó rápidamente. Bien, lo que sea. Espetó la chica zombie rubia, obviamente descontenta de tener que ayudar a un miembro de la policía. Aunque, si le conseguía otra ronda con la perra rosa, podría tragarse su disgusto y ayudar, por ahora. No hay mucho que decir. La perra no era exactamente alta o baja. Estaba pálida como la mierda. Su pelo rosa de mierda era tan largo que lo tenía recogido en 2 moños que parecían bucles o algo así. Había 2 feos lunares debajo de sus ojos, y el coño actuó como una jodida perra real. Nikaido-san. Reprendió a Izuku, ya que había cubierto los oídos de Lily tan pronto como la chica zombie rubia comenzó su colorido comentario. Idioma. Saki levantó una ceja ante la reacción del niño de mamá. Parecía incapaz de ver cuál era el problema, como si no hubiera estado usando un lenguaje lo suficientemente vulgar como para hacerle correr a un marinero por su dinero. ¿What? La chica zombie rubia preguntó. Es solo lenguaje de adultos. ¿Por qué trajiste un camarón contigo de todos modos? Camarón. Lily casi gritó de indignación. Lily no es un camarón. Lily es una heroína de apoyo a los ídolos. Saki se burló de la sustentada, descartándola mientras observaba el vibrante atuendo rosa que vestía su nuevo objetivo. Ella no estaba impresionada. Lo que tú digas, Shrimpy. Mientras las 2 chicas zombies se enzarzaban en una pelea de gatas verbal, Tsukauchi siguió repasando la breve descripción que le habían dado. Revisando 2 veces lo que había anotado en su libreta de bolsillo, el detective sonrió como un psicópata trastornado. Sabía exactamente quién era esta mujer. Y si Izuku consiguió que Saki testificara, finalmente podría llevarla ante la justicia. Más tarde ese día, el cuartel general de la policía. ¿Qué quieres decir que estoy muerto? Cuando Izuku y las chicas zombies se quedaron dentro de la oficina del detective debido a que Tsukauchi necesitaba ir a ordenar el arresto de un sospechoso que coincidía con la descripción de Saki, el adolescente de cabello verde no esperaba que la situación cambiara tan rápidamente a una preocupación más inmediata. No se había dado cuenta de que la chica zombie rubia y rebelde todavía no se había dado cuenta de su estado de no muerta. Y, a juzgar por el volumen de su grito, que probablemente había sido escuchado por los oficiales afuera en sus cubículos, tampoco podía aceptar ese hecho. Sin embargo, el héroe en entrenamiento no podía culparla. Saki parecía haber tenido una fuerte voluntad de sobrevivir cuando estaba viva. Nikaido-san, por favor. Intentó Izuku vacilante, agitándose. No tenía idea de qué hacer con una chica zombie que se estaba volviendo loca. Intenta relajarte. Relaja mi culo. Tal vez después de usar un dildo del tamaño de un caballo.
La elección de lenguaje de Saki siguió siendo colorida al menos. No puedo estar muerto. Tengo una pandilla que dirigir. Saki rugió, soplando a través de cualquier calma que Izuku había tratado de crear. La chica zombie rubia revisó su pulso inexistente, entrando de golpe en una fase de negación bastante violenta. No puedo morir hasta que mi pandilla conquista Japón. Ni siquiera he conquistado mi propia sala aún. Lily, una vez más escondiéndose detrás de la forma protectora de Izuku, tiró del chaleco de Sunii-san. El adolescente de cabello verde se giró para prestarle atención al zombi más pequeño, contento por un momento de alivio de la rubia en pánico. Izuni, murmuró Lily. Lily piensa que tal vez, Blondie podría necesitar tomar una siesta permanente. Cállate, langostinos. Aparentemente, su estado de pánico no hizo nada para restaurar el valor a la buena audición de Saki. Hasta tenía planes para un trío caliente con mi novio mañana. Las palabras de la chica zombie rubia congelaron no solo a Izuku, sino a algunos de los oficiales que habían estado escuchando desde los Bullpens. Oh, espera. Tal vez todavía pueda conseguir algo. Ese hijo de puta tiene algunos gustos extraños. Ahora, ¿dónde está mi teléfono? Y mi puto Tamagotchi. Es mejor que esa criatura no haya muerto ya. Izuku podría decir, sin una pizca de duda, que nunca antes había conocido a alguien tan ruidoso o aterrador como Saki Nikaido. De repente, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Tsukauchi entró como un hombre con una misión. O lo hubiera hecho, si no tuviera una sonrisa tan inquietante en su rostro. Tenemos a nuestro sospechoso, anunció el detective, mirando fijamente a la chica zombie rubia. ¿Listo para identificar a su asesino? ¿Puedo romperle las piernas? Saki preguntó, mostrando una sonrisa igualmente desconcertante de vuelta. Izuku no estaba de acuerdo con esa respuesta, se dijo demasiado en serio para su comodidad. Pero la pose de pensamiento que cambió Tsukauchi en respuesta fue aún más preocupante para el adolescente de cabello verde. Si ella te ataca primero, tal vez, respondió el detective. Eso definitivamente no le sentó bien a Izuku, pero hubo poca discusión en este momento. El camino a la sala de interrogatorios fue rápido, y se vio igual que todas las películas y programas de televisión que Izuku había visto. El espejo de 2 vías que permitía al grupo ver dentro de la otra mitad de la habitación también era tal como el adolescente de cabello verde siempre había imaginado que sería. Pero no había lugar para el asombro en el corazón del joven nigromante mientras permanecía allí de pie, observando a la mujer del otro lado. Sí, esa es la perra, por supuesto, dijo Saki sin aviso ni preámbulo. La chica zombie rubia parecía lista para darle una paliza a quien los había asesinado a ella y a su padre. Ese es Ikaruga, sin apellido, reveló Tsukauchi, luciendo casi impaciente por llegar a la mujer. Registrado como Kirkles, y sin antecedentes que se quedaron. Confundido por las palabras del detective, Izuku le lanzó al hombre una mirada de perplejidad. Terminando la falta de experiencia de su pasante, Tsukauchi continuó. Se la ha visto en muchas escenas de asesinatos, literalmente, momentos después de que se cometió el crimen en algunos casos, pero nunca ha habido ninguna evidencia que pueda vincularla con ellos, explicó el detective. Tampoco ha habido testigos que podrían identificarla. Ella a los lugares correctos en los momentos correctos. Demonios, nunca antes la habíamos visto empuñando algún tipo de arma. Izuku había prestado atención a la valiosa información que Tsukauchi le estaba dando, realmente la tenía. Pero tan pronto como el adolescente de cabello verde vio una sonrisa confiada asentarse en el rostro aristocrático de la Rosetta, su cuerpo se prendió fuego. Estaba hirviendo, su sangre maldita quemándole las venas mientras su corazón tamborileaba una canción de guerra de promulgar una justicia sangrienta sobre esta mujer que se creía por encima de la ley. Junto a su amo, Tae gruñó por lo bajo. La mujer tampoco en la sala de interrogatorios obviamente era desconocida para el primer compañero de Izuku. ¿Estás listo para enfrentarla? Tsukauchi cuestionó. Una mueca de los labios del detective fue el único indicio de que esperaba que la vista de una de sus víctimas caminando sorprendiera con humor a la mujer de cabello rosado para que derramara sus entrañas. El hombre no esperaba las miradas ceñudas llenas de odio que su protegido y 2 de sus chicas zombies estaban dirigiendo al probable asesino. Lily podría haberla mirado con furia también, pero la peliazul era demasiado pequeña para ver por encima del alféizar de la ventana de doble sentido. En cambio, se paró detrás de Izuku y Tae, con un adorable puchero serio en su rostro. Lo somos, respondió Izuku con firmeza.
Algo en el tono de la verdadera hizo temblar al detective, y el hombre realmente sintió un poco de miedo por la seguridad de la mujer a la que estaba a punto de interrogar. Está bien, hagamos esto, dijo Tsukauchi, agarrando el pomo de la puerta de la entrada sellada al otro lado de la habitación. Preparándose para lo que sucediera a continuación, el detective miró sombríamente hacia adelante mientras abría la puerta. Midoriya-san, ¿puedo presentarte a Ikaruga, el Trinity Raven? Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.